Tu misericordia es para siempre, Jesús. Y tu verdad es por todas las generaciones. En ti está nuestra esperanza, Señor. En ti, Señor. Jesús. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te honramos esta mañana, Señor. Tu nombre es santo, tu nombre es digno, tu nombre es fuerte. Tú eres nuestra roca eterna, Señor. Y en ti está cimentada nuestra vida. Y tu palabra dice que los que están en ti no serán conmovidos. Tu palabra dice que aquel que edifica su vida, su casa sobre la roca, que eres tú, Señor, aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, aunque la marea suba y las dificultades arrecien, nuestra vida estará segura en ti, Señor, porque tú eres quien nos sostiene. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te glorificamos. Oh Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, amén, Señor. Gracias, Jesús. En esta semana, especialmente en esta semana, sin embargo, hay algunos a los que se les pasa la mano y están todo enero deseando feliz año nuevo. Pero en esta semana todo el mundo, al menos los que celebran Año Nuevo, pues los chinos celebran el Año Chino en otra época. A ellos no les interesa mucho el Año Nuevo. Pero al menos en Chile se celebra Año Nuevo. Y con el Año Nuevo también nosotros todos, es inevitable, aunque uno diga que no, la verdad es que sí. Seamos sinceros. Todos hacemos planes. Y yo, por ejemplo, partí el año 2024, el año pasado, con un montón de expectativas. Partí con hartas ideas. Comer mejor, comer más sano, bajar estos rollos que ustedes todavía ven acá. Todavía se ven aquí. Los disimulo un poco con una camisa ancha. Pero también yo dije, no, este año sí que voy a hacer ejercicio. Y adivinen qué. Partí el año bien, ahí power. Haciendo ejercicios con mi señora ahí. Dedicábamos 2 días a la semana a hacer entrenamiento funcional en las tardes. Mientras mi hijo andaba en clase, aprovechábamos ahí a hacer ejercicio. Pero llegó el otoño y me resfrié. Y hasta ahí quedó el... Después traté de retomar un poco. Bueno, no... Pero hasta ahí quedó. Y como ustedes pueden ver, o quizás no ven, pero yo sí lo siento. Estoy más tieso que Marraqueta del año pasado. Más tieso que el muñeco Pinocho, el del cuento. Y la verdad es que yo no sé si a usted le pasa, yo creo que no. Yo creo que el único inconstante soy yo. ¿O no? Por allá hay varios que levantan la mano y dicen, son igual de inconstantes. ¿Cuántos quisieron hacer ejercicio este año? ¿El año pasó? Sí, hartos por ahí. Hartos. ¿Cuántos quisieron tener una mejor dieta? ¿Sí? Bajar los triglicéridos. La verdad es que hoy día no voy a hablar de triglicéridos ni ejercicios,
La verdad es que no se asuste. Hoy vamos a hablar de algo parecido a la inconstancia. Y es lo que Pablo nos habla en Romanos 7, desde el verso 7 al 25. Él nos habla acerca de la lucha que el creyente tiene continuamente con el pecado. Anda por ahí con el tema de los buenos deseos del que nosotros hacemos todo a principio de año. Bueno, yo este año ya me hice un propósito. Este año dije, voy a leer de nuevo la Biblia completa. Porque el año pasado dije, la voy a leer de nuevo, pero ya antes la había leído, sí, lo hice. Me demoré como 1 año y medio. Era en 1 año, pero me demoré 1 año y medio. Pero al fin lo hice. Pero sí, este año dije, ahora sí, vamos con todo. Vamos Irán, tú puedes. Y esta lucha con el pecado es algo parecido. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que es Jesús, nos hemos propuesto vivir para Él. ¿Amén? Hay pocos amenes, parece. ¿Sí? ¿Nos hemos propuesto vivir para Él? Por ahí sí como que me gusta más. El pastor Nelson, aquí presente, las semanas pasadas nos estuvo hablando acerca de la maldición que produce la no obediencia o la desobediencia a la ley. ¿Sí? Que es lo que Pablo estaba hablando en los primeros versículos del capítulo 7. Y esta ley de Moisés, pero esta ley de Moisés en sí misma no salva a nadie, porque la ley en general no salva a nadie, simplemente castiga lo que está mal. ¿Sí? No están muy de acuerdo, parece. Amén. Bueno, vamos a leer hoy día, vamos a seguir leyendo Romanos. Y Sari, por favor, partamos con Romanos 7, del 7 al 25. En NTV, por favor, para que vamos al... Perfecto, gracias. Y dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. Si dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pastor Nelson ya nos habló un poco de eso. Yo hoy día no me voy a detener mucho en los detalles que él ya comentó. Sigamos, 13 dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena? ¿Provocó mi muerte? ¿La ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, ahí entre paréntesis, en el griego original, esto es la carne, mi carne,
no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Aquí es como un poco de trabalengua, así que, pero se entiende. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, otra ley, dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Esa es la lectura para hoy. Aquí Pablo nos está declarando que la ley en sí misma no es pecaminosa. La ley no nos lleva a hacer el pecado propiamente tal, ¿cierto? Sino que lo que él está dejando en claro es que la ley entrega los lineamientos de los estándares de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Y por causa de la ley, que es rígida, la ley deja en evidencia el pecado, hace evidente lo que está mal. Y tal como decía Pablo, en lo que habíamos leído previamente muchas semanas antes, en Romanos 1:1 y Romanos 2, del 14 al 15, dice que incluso los gentiles que no teníamos la ley de Moisés, dice que hay una ley que está en la mente, en el corazón, en la conciencia. Una ley que nos dice lo que está mal. Por lo tanto, es una ley escrita en los corazones. Y cometer pecado, entonces, ya no es únicamente dependiente de una ley escrita en papel, en piedra, como el caso de la ley de Moisés, sino que el pecado va mucho más allá. Es una violación de la voluntad de Dios. Ya sea que ese lineamiento lo conozcamos a través de la ley de Moisés, como el caso de los judíos, o porque nuestra propia conciencia nos diga que está mal. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? También el pastor Nelson, hoy día lo voy a mencionar harto, pastor Nelson, porque siempre me entrega palabras precisas ahí que me permiten continuar. Y me gusta continuar con lo que ya vimos anteriormente, para que no perdamos de vista lo que ya se enseñó. El pecado es una condición que nos impide acercarnos a Dios. Y la ley, o más bien el incumplimiento de la ley, acarrea una maldición. De hecho, el profeta Ezequiel en el capítulo 18, ahí se lo voy a dejar para que usted lo lea en casa, los que están tomando nota, porque hay varios que están tomando nota ahí, anote Ezequiel capítulo 18, léalo, dice: esta es mi regla, dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Lo que el Señor está haciendo aquí a través del profeta Ezequiel es declarar la responsabilidad exclusiva de cada persona respecto del pecado frente a Dios. Cada cual es responsable de lo que hace o no hace. Cada cual es responsable del pecado. Sin embargo, gracias al Señor, Cristo tomó
esa responsabilidad sobre sus hombros. Lo voy a decir de nuevo, a ver si genera alguna reacción. Cristo tomó la responsabilidad que era nuestra, la tomó sobre sí mismo. Amén. Amén. Gracias, Señor. A mí me gusta hacer ejercicios, porque esto ayuda no solamente, esta no es una cuestión, es una cuestión más didáctica. Cuando hacemos algún ejercicio, también se graba en nuestra mente. Levante su mano así. Levante su mano, por favor, hágalo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y diga, gracias, Señor, porque tú tomaste la responsabilidad que me correspondía a mí. Amén. Puede bajar su mano. Esta lectura que vimos hoy, que hemos leído Romanos 7 del 14 al 25, Pablo nos está presentando la lucha que vive un cristiano, un hijo de Dios, con su vieja naturaleza. Y Pablo dice que él ha sido, en Reina Valera dice que ha sido vendido al pecado. En lo que leíamos acá en NTV y otras traducciones dice que nuestro cuerpo es esclavo del pecado. Lo que Pablo básicamente está describiendo es la debilidad de la carne, por un lado, la debilidad de nuestra naturaleza, y también está describiendo la experiencia diaria. La incapacidad, esta debilidad de la carne es la incapacidad, diga conmigo fuerte, incapacidad del ser humano para obedecer a Dios por sus propios esfuerzos. Lo digo de nuevo, es la incapacidad del ser humano para obedecer por sus propios esfuerzos. Diga conmigo propios esfuerzos. Propios esfuerzos. Para obedecer a Dios con sus propios esfuerzos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cuerpo está atado a la maldición del pecado. Pero, ¿cómo es esto? El pastor Nelson, otra vez pastor Nelson, y otros hermanos que han predicado antes también. Y muchas veces hemos escuchado de que Cristo nos hizo libres del pecado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Pablo está diciendo acá que somos esclavos del pecado? Está rara la cosa. Es como extraño. Y vamos a comentar un poquito respecto de esto. Ahora bien, previamente comentar que esta esclavitud de nuestro cuerpo al pecado, como lo menciona Pablo, finalmente Pablo en Romanos 8, 23, lo vamos a leer, póngamelo ahí, Sarita, por favor. Pablo dice que esta condición, esta esclavitud del pecado no se resuelve sino hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Dice que los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén. Y este nuevo cuerpo glorificado, es un cuerpo libre absolutamente de pecado. Ese es el punto final.
de nuestra santificación. Pero en el intertanto, el Señor, como todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor en la creación, las hace paso a paso, paso a paso. Un niño no sale del vientre de su madre y comienza inmediatamente a conducir autos. No comienza inmediatamente a inventar cosas. No comienza inmediatamente a caminar o a hablar. Lo primero que hace es depender 100% de su madre para comenzar a alimentarse, a crecer, poco a poco aprender, equivocarse, tropezarse. Y es lo que el Señor también utiliza como parte del proceso para que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él. Ahora, todo esto que hablamos está bien, como teoría y todo eso, pero ¿cómo llevo todo esto a la práctica? ¿Cómo aplicamos este conocimiento? Los vamos a aterrizar un poquitito a nuestra lucha, a nuestra vida diaria. Primero decir que, no sé si ustedes saben o se les ocurre, a mí ya se me ocurrió, lo escribí. ¿Qué es necesario para que una lucha sea llamada lucha? ¿Que hayan dos? ¿Ya? ¿Que hayan dos? Yo lo anoté acá y espero que esté de acuerdo conmigo. Para que una lucha sea considerada lucha propiamente tal, tiene que haber una tensión entre dos fuerzas opuestas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Está bien? ¿Ah? Pablo le escribió a los Efesios, capítulo 2, verso 1, y les dijo que Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y qué sucedió? Cristo nos quitó la condición de muertos. Amén. Cuando yo era chico, a mí me gusta contar historias. Mis hijos dicen que yo soy el cuentacuentos. Pero a mí me gusta contar historias. Cuando yo era chico, recuerdo que un hermano fue a la casa de mis papás. Mis papás ahí en un tiempo de consejería, nosotros como éramos chicos andábamos por la casa, pero igual parábamos un poco la oreja de algunas de las conversaciones de los adultos. Y papá le contó a este hermano y le dijo, mira, mi papá también era cuentacuentos. Había un patrón de fondo, un futre, como le dicen, el patrón de fondo, que andaba con su peón, con su labrador, su empleado. Salía habitualmente a cazar. Los dos iban juntos a recorrer el campo y cazaban patos, cazaban algún conejo, no sé. Y resulta que este patrón se declaraba ateo. Él decía que no creía en Dios, él era autosuficiente, que su esfuerzo, su trabajo, su inteligencia, su dinero eran suficientes para él. Pero el peón era un hijo de Dios, era un creyente, un cristiano, que amaba mucho a Dios. Y entonces este creyente, este cristiano, cada vez que, por ejemplo, si estaba martillando y se le pasaba de largo el martillo y se golpeaba un dedo, a veces por ahí se le salía un garabato, una mala palabra. Y inmediatamente decía, ay Señor, perdóname, lava mi boca, Señor, limpia mis palabras, perdóname, Señor, por estar
diciendo malas palabras. O perdóname, Señor, porque le mentí al jefe por hacer. Perdóname, Señor, por esto. Perdóname, Señor, por aquello. Perdóname, Señor, por lo otro. Y el patrón se burlaba habitualmente de esta actitud, de este cristiano, de este peón. Entonces, un día salieron al campo, como siempre, y fueron a cazar, esta vez fueron a cazar patos silvestres. Y estaban ahí con la escopeta y de repente, ¡pah!, de un tiro cayeron 2. Así que fueron corriendo a donde habían caído estos 2 patos y encontraron primero uno que estaba muerto. Tenía la cabeza destrozada. Así es que lo agarraron y lo metieron a la bolsa. El pato ahí muerto completamente. Pero empezaron a avanzar un poco más, encontraron algunos rastros de sangre entre las ramas y un ruido por ahí. Y se acercaron y vieron que el otro estaba herido solamente. Tenía un ala rota y luchaba desesperadamente por llegar al charco para, una vez meterse al agua, esconderse y ocultarse de aquellos que lo querían atrapar. Entonces el peón, muy sabiamente inspirado por el Espíritu Santo, yo creo, le dice a su patrón, le dice: ¿sabe, jefe? Estos 2 somos usted y yo. El pato muerto es usted. Porque no siente nada. Está muerto. Está ahí, viviendo la vida o dejando que el tiempo pase. Y yo soy el otro, el pato herido. Estoy herido. Estoy luchando, pero eso implica que estoy vivo. Cuando alguien está vivo, lucha. Yo no sé si usted sabía o se le había ocurrido pensar, a mí no se me había ocurrido hasta que lo leí, que lo único en una célula, lo único que se opone al caos, la muerte y la destrucción es la vida. Y una célula está continuamente, permanentemente, 24/7, luchando contra un ecosistema, un ambiente hostil que quiere destruirla. Y en el caso de este pato, bueno, volvamos al pato. El pato lo único que quería era escapar, lo único que quería era vivir. Y por eso busca todas las maneras de poder subsistir, de poder seguir adelante con la esperanza de llegar a un momento en que pueda recuperar sus fuerzas y volver a ser completamente libre y volar. Amén. Aquellos que hemos sido librados de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de la muerte, aquellos que hemos sido libres de la condenación de la ley, de la cual nos comentó el pastor Nelson. Todos aquellos estamos en un proceso de lucha continua. Y estamos continuamente luchando con aquellos pequeños o grandes tropiezos de la vida. Y como dice el dicho, cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Todos somos diferentes, por lo cual ninguno de nosotros puede juzgar al que tiene al lado. Ni siquiera a mi hermano, que es sangre de mi sangre, hijos de unos mismos padres, no puedo juzgar ni hablar por él, porque él tiene sus propias luchas. No puedo juzgar a mi esposa, no puedo juzgar a mis hijos, porque cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Cada cual es responsable ante Dios del pecado,
pero Cristo tomó nuestra responsabilidad, pero aún así cada cual tiene sus propias luchas sobre las cuales ir avanzando y sobre las cuales ir creciendo. Pero gracias al Señor, aquí estamos, seguimos vivos. Hay una canción que me encanta, que es una canción de Marcos Vidal. Si quiere, anótela para que la busque después y la escuche. Por favor, escúchela, anótela. Porque realmente esta canción refleja este caminar en Cristo. Se llama Aquí estamos, de Marcos Vidal. No le estoy haciendo publicidad a Marcos Vidal en realidad, pero es una muy buena canción. Y a diferencia de ese pato que trataba de luchar solo por en medio del campo, nosotros tenemos un abogado tremendo llamado Jesucristo, Jesús el Cristo. Y tenemos más encima su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos enseña todas las cosas. ¿No le damos gracias al Señor por eso? Amén. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de Él podemos vivir y no estamos solos. Necesitamos a Cristo, necesitamos depender cada día del Espíritu Santo. Por eso podemos decir, Señor, te necesito. Y el Señor se complace en ayudarnos. Ahora, si nosotros no tenemos esta actitud de decir, Señor, te necesito, hay otro dicho para ello, que dice, camarón que se duerme, ya lo conoce. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y esto coincide con una enseñanza que dio Jesús mismo en Mateo 25, que tampoco lo vamos a leer, Sari, porque usted la conoce. Y si no lo conoce, lo lee en la casa. Anote. Mateo 25 del 1 al 13. Es la parábola de las 10 vírgenes. En esa parábola, Jesús dice que para poder lograr el objetivo hay que velar y orar, estar atentos, estar despiertos, estar vivitos, como el pato. Leamos nuevamente lo que dice el verso 21 y 23 de Romanos. Ahora sí sale. Romanos 7, 21 a 23. Dice, he descubierto el siguiente principio en mi vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, hay otra ley dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y ahora quiero que preste verdadera atención a esto que dice Pablo. ¿Por qué? Quien está escribiendo esto es Pablo. Yo no sé si alguno de ustedes o alguien en todo el mundo mundial tiene alguna duda de la calidad de cristiano o de la calidad de hijo de Dios que era Pablo. Yo no lo dudo al menos. Pero el que está diciendo esto es Pablo. ¡Wow! O sea que todos aquellos que son nuestros referentes en el Evangelio, aquellos que nos decimos, oye, yo quisiera ser como este hermano que es tan santo, se ve tan santificado, tan glorioso, tan hermoso en el Señor. Déjeme decirle que todos, absolutamente todos, tenemos luchas con el pecado. Y este es un mensaje, esta es una palabra especialmente para aquellos más nuevos, que creen que por estar empezando en el Evangelio, son y todavía arrastran tantas situaciones de pecado, tan
tantas piedras que lo hacen tropezar una y otra y otra y otra vez. Y lamentablemente el no entender esto a muchos los sumerge en la frustración y finalmente abandonan el Evangelio, porque les es más fácil dejarse morir, como aquel pato muerto, dejar de luchar, pensando que es algo que nunca va a terminar, es algo que no va a acabar y que no tienen esperanza. Es como la parábola de la semilla del sembrador que dio Jesús, que dijo que parte de esa semilla que el labrador tiró cayó entre medio de las piedras. Comenzaron a crecer, pero las raíces no eran profundas. Y vino el sol y los mató. O parte de la otra semilla que cayó entre medio de los espinos y las dificultades de la vida, los pecados, las situaciones difíciles, los tropiezos, comenzaron a ahogar su fe y finalmente murió. Pablo, un hombre lleno de la gracia de Dios, que no hay duda de que era un hombre que amaba a Dios, un hombre que la Iglesia Católica incluso lo tiene contado dentro de los santos. Era santo, claramente, como cualquiera de nosotros acá. Este hombre también tenía luchas con el pecado. Él escribió esto. Así es que anímese. No es el único pecador acá. Me gusta mucho una forma de decirlo de unos hermanos españoles que veía la otra vez. Dice que la iglesia, más que un club de santos entre comillas, es como el club de alcohólicos anónimos. Y me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido. Porque estamos todos en esta lucha, apoyándonos unos a otros. Y decir, no, sabes hermano, yo pequé. En el caso de los alcohólicos dirían, no, yo volví a caer, volví a tomar. Pasé por afuera del supermercado y justo se había roto una botella había caído y el olorcito me dio vuelta. Y volví a pecar. Y así somos. Este es el Club de Alcohólicos Anónimos, con la diferencia que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y nos está desintoxicando cada vez más. ¿Amén? Ahora bien, ninguno de nosotros por causa de esto puede jactarse y decir, no, yo soy súper santo. Dice, nadie puede decir, yo soy el más santo de todos. Y estos hermanos de acá son unos pecadores, así que no me voy a juntar con ellos. No podemos hacer eso. Nadie tiene la autoridad para eso. Por otro lado, quiero que sepa lo siguiente. El vocablo, la palabra textual, pecado, viene de una raíz latina, del latín, que es peccatum. ¿Vale? No dice mucho. Su equivalente en el hebreo es hatá y su equivalente en el griego es hamartía. Estas tres palabras que se usan en la Biblia para decir pecado, no es una palabra de índole religiosa. Ojo ahí. Es una palabra que tiene su origen en el ejército, para referirse a cuando un arquero no le achuntaba al objetivo, erraba al blanco. Por eso se dice más coloquialmente que pecado es errar al blanco, porque efectivamente eso es. Ahora, un arquero o alguien que se dice arquero puede errar al blanco por varios motivos. Puede errar porque jamás en su vida había tomado un arco y trata de tirar una flecha y no le achunta nada.
que ese es el caso de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. O puede ser que sea un arquero novato, o puede ser que sea un arquero más experimentado, pero aún así justo le picó la espalda y la flecha salió para cualquier parte. Hay pecados que son conscientes, otros que son inconscientes. No recuerdo exactamente cuál es la lista, pero aproximadamente son como 6 o 7 pecados que uno puede, 6 tipos que uno puede identificar dentro de la Biblia. No me quiero detener mucho dentro de eso, pero dentro de aquellas cosas, el rey David escribió diciendo: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Eso quiere decir que hay pecados que ni siquiera me doy cuenta que los cometo. ¿Por qué? Porque soy inexperto. Estoy creciendo. Al igual que un bebé que va avanzando en su vida, cometiendo errores, tropezándose, pero siempre avanzando, avanzando, siempre avanzando. ¿Amén? En este caminar aún somos niños y fallamos continuamente. Quiero, Sari, por favor, que leamos Primera de Juan 3, del 6 al 9. Dice: todo el que permanece en Él, en Cristo, no sigue pecando. Todo el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él, o sea, Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, y los que han nacido en la familia de Dios no practican el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. O sea, ¿cómo está esto? Me estás confundiendo de nuevo. Si leemos este pasaje sin un contexto, podríamos estar diciendo: bueno, entonces no soy hijo de Dios porque sigo pecando. ¿Cierto? Y esa es la impresión, y a veces muchos utilizan este versículo como pretexto. Muchos que se creen santos, santitos, santurrones, usan este versículo para criticar a otros. Cuando ven que su hermano cae, lo critican y le dicen: los hijos de Dios no pecan. La palabra dice que los hijos de Dios no pecan. Pero no se refiere a eso exactamente. Juan lo que está enfatizando aquí es que aquellos que hemos nacido de Dios no vivimos, y ponga atención a esto, no vivimos un patrón habitual de pecado. Un patrón habitual de pecado. ¿Sí? Una cosa es ser tentado y otra es ser tentadito, como decían. Que nos guste vivir una vida continuamente de pecado. Una cosa es ser un pato herido y otra cosa es ser un pato muerto. Un pato malo. Ahora quiero que preste atención al siguiente pasaje, que también lo está escribiendo el mismo Juan que acabamos de leer. Y esto lo escribe un poquitito antes. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Y aquí se va a entender mejor. Dice, el mismo Juan que dijo que los que creen que los hijos de Dios no pecan. Dijo: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Parece contradictorio, pero ojo, hay un contexto. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Se da cuenta? Juan parte diciendo en este pasaje que todos pecamos, todos estamos continuamente pecando. No existe ningún día en que yo no peque con mis pensamientos, con mis acciones. Ahora, obviamente, no es un patrón de vida, no es lo que yo quiero hacer. Pablo lo dijo en el verso 21 al 23, dijo de Romanos 7 que leímos antes: lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley que vive en mí, que me impide hacer lo que realmente quiero hacer, que es agradar a Dios. ¿Y por qué quiero agradar a Dios? Porque soy hijo de Dios. Los hijos de Dios, y ahí dice lo que dice Juan, que los hijos de Dios no pecan, porque los hijos de Dios están sujetos a Dios. Se equivocan, tropiezan, pero no viven una vida continua de pecado, no están muertos en sus delitos y pecados. Mi hija sabe manejar, tiene licencia de conducir. Pero 2 veces me ha chocado el auto. Me acuerdo que, bueno, y lo chocó entrando a la casa. La primera vez yo no estaba y chocó en la reja. La voy a usar de ejemplo, yo sé que a ella le va a gustar que la use de ejemplo. Y hundió toda la punta del parachoque y se peló parte de la punta del lado del auto. Cuando yo llegué a la casa, yo dije: churra, esta cuestión, ¿cuánto va a salir? Finalmente lo dejé así. Lo dejé ahí nomás. Tiempo después, en ese momento estaba aprendiendo a manejar, todavía estaba a pocos días de sacar su licencia. Después ella seguí prestándole el auto, siguió saliendo, siguió manejando, ni un problema. Y hace un tiempo, más adelante, un día yo estaba trabajando en la casa ahí, lo más bien, y de repente escucho, me paré y fui corriendo a ver, y había doblado antes y le aplastó todo el lado de la puerta contra el pilar del portón, tratando de entrarlo, tratando de arreglar el portón, que estaba medio chueco. Yo no pregunté tanto, no pensé en eso. O capaz que sí, no me acuerdo. Bueno, ese sale más. Pero a lo que voy es que pues es medio chistoso, ¿eh? Pero inmediatamente el Espíritu Santo vino y me habló en ese momento. Yo me levanté alarmado, obviamente, no enojado, alarmado. A ver qué pasó, porque a mí me pasa que cuando escucho un ruido fuerte yo así como que me alarmo mucho. Y resulta que cuando yo abro la puerta, mi hija se baja del auto y parte corriendo así, mirando al suelo, así, pero con el rabo entre las piernas, como se diría, ¡pum!, para adentro. No me dijo ni una palabra. Y yo dije: ¿qué pasó? Y la vi pasar ahí. Y el Espíritu Santo me habló. Y me dijo: así soy yo, como padre, cuando tú cometes una embarrada. No quisiste hacerlo, porque yo creo que ¿quién va a querer andar chocando su auto a menos que esté mal de la cabeza? ¿Quién va a querer, y más encima, chocarle el auto al papá? O sea, ni siquiera es tuyo, es el auto de tu papá.
¿Quién quiere hacer eso? ¿Se equivocó? ¿O miró mal? ¿Calculó mal? Le falta práctica. Porque yo también choqué el auto de mi papá cuando fue su momento, cuando era el auto de chocar el auto del papá. Ahí me tocó a mí. Pero no le dije, tranquila, no te preocupes. No te preocupes, sí. Es un auto, no. Esas cosas se arreglan. Entonces, ¿a qué voy? Tenemos un abogado, tenemos un papá que toma nuestros errores, que toma esos pecados, que toma ese errar al blanco, errar al objetivo, y nos levanta y nos anima. Mi hija estaba deshecha en lágrimas, asustada. Quizás pensaba mi papá me va a matar, porque sonó muy feo. Bueno, quedó feo también el auto. Pero ella se fue corriendo para adentro, ni siquiera me dirigió la mirada, nada, muy chistoso. Pero el Señor nos trata de la misma manera, con dulzura, con amor. Y nos dice, tranquilo hijo, tranquilo, yo ya pagué el auto. Tranquilo hijo, yo ya pagué por ti. Tú eres mío. Ahora, si hubiese sido un extraño el que me choca el auto, lo primero que hago yo es buscar el teléfono de la aseguradora para que le cobre. O sea, quizás no es lo primero, pero es como lo que uno haría. ¿Por qué? Porque ese extraño no es mi hijo. Ese extraño no... Yo no tengo ninguna responsabilidad con aquel extraño que me choca. Y así Dios también, con aquellos que viven la vida de pecado, la ley, la condenación, está sobre aquellos que no son hijos. Pero sobre los hijos hay perdón, hay cariño, hay reconciliación, hay restauración. Y eso es lo que Pablo dice, termina diciendo en el verso 24 y 25. Por favor, ponlo, Sari. Dice, ¿dónde está? Ahí está. Dice, recibimos la esperanza cuando fuimos salvos. No, estaba leyendo mal. Soy un pobre desgraciado. Imagínese a mi hija así, caminando asustada para adentro. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Cómo voy a hacerlo con este condoro que me mandé? Siguiente, dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Hay una canción, me sé muchas canciones. Hay una canción de Marcos Yaroide que dice, ¿quién dijo miedo si yo soy hijo del Rey del Universo? ¿Quién dijo miedo si yo camino con aquel que todo lo hace nuevo? Cuando todo se pone negro, ahí aparece mi papá. Búsquela, es hermosa. Marcos Yaroide con Y. ¿Quién dijo miedo? Se llama. Y les voy a dar, si quieren después les doy una playlist de canciones que escucho diariamente y que alimentan mi corazón. Amén. Entonces Pablo concluye este análisis con una declaración de esperanza, de fe, diciendo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Eso es lo que llamamos gracia. Diga conmigo fuerte, gracia. Gracia, no gracias, sino gracia. Gracia, la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios
aparte de que Dios se ha hecho nuestro Padre, eso también implica que Dios ha provisto hermanos. Y todavía me queda harto por allá, pero me voy a pasar para acá. Todavía me queda, se me hizo corto el tiempo. Yo había calculado que iban a ser como 15 minutos nomás. Pero quiero que preste atención. Cuando Jesús instauró la Santa Cena en aquella noche, en el tejado, en el segundo piso, donde estaban celebrando, Él dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y al decir esto es mi cuerpo, hay varias connotaciones que podemos sacar de acá, de la historia, de la institución de la cena. Hablamos de ella hace un par de semanas atrás. Coincidentemente el calendario corrió y de nuevo me tocó a mí la cena. Y la vez anterior hablamos de que Jesús nos salvó en el momento justo, en el momento preciso. Aquella noche en que el Cordero Pascual fue sacrificado para poder pasar por alto los pecados o pasar por alto la muerte de los primogénitos a aquellos que son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y en el momento justo, Dios abrió el mar rojo y los dejó pasar a través del mar. Pero también hay una enseñanza con respecto al cuerpo. Y aquella noche cuando Jesús habló diciendo esto es mi cuerpo, también Él instituyó la iglesia como su cuerpo y Él como la cabeza de este cuerpo. Y este cuerpo, discernir el cuerpo de Cristo, es entender que no estamos solos, es entender que hay otros hermanos a nuestro alrededor. Parte de este entendimiento, hay muchas más, pero parte de este entendimiento de discernir el cuerpo, de lo cual nos habla Pablo en Primera de Corintios 11 y 12, que nos está hablando acerca del cuerpo de Cristo. La iglesia es el lugar parecido, como les dije, al grupo de Alcohólicos Anónimos. Es el grupo, es el cuerpo de miembros donde nos apoyamos mutuamente para que estos tropiezos de los que hablaba Pablo no se vuelvan un patrón de conducta y no nos dejemos morir, sino que podamos ser vivificados día a día, alimentados día a día. Por eso es importante que cantemos alabanzas todos los días, que leamos la Escritura todos los días, que oremos todos los días. Es importante que tengamos comunión, que venga a la reunión acá, los domingos, que durante la semana se junte con su discipulador. ¿Cuántos de acá se discipulan? ¿Cuántos están yendo a los grupos en casa? Si no lo hace, déjeme decirle que se está perdiendo una tremenda oportunidad de ser edificados como parte del cuerpo de Cristo. Si usted no está teniendo una relación con otros hermanos durante la semana, si usted no escucha alabanzas durante la semana para alimentar su espíritu, palabras como esta canción que les mencionaba yo recién, ¿quién dijo miedo? Si yo soy hijo del Rey del Universo. O la de Marcos Vidal que dice, aquí estamos, nuevamente luchando día a día, con algunos daños más, con alguna herida, pero aquí seguimos en pie, avanzando y luchando. Somos parte de un cuerpo, somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y Cristo, en aquella noche, dijo, esta es mi sangre. Esta es mi sangre que les limpia del pecado, que compra la libertad de ustedes, para que ahora ya no estén
muertos. Pero también este es mi cuerpo, en el cual ustedes han de ser edificados. Este es mi cuerpo, que ha sido repartido entre muchos, que ha sido molido, para que ustedes tengan participación de mi sangre, porque la sangre por sí sola, lo único que sirve es para que esté en una botella esperando que alguien quiera usarla, que alguien necesite. Una sangre sin cuerpo no tiene sentido. Y un cuerpo sin sangre no vive. Este es mi cuerpo. Yo quiero invitarles a que pasen ahora acá adelante y podamos tomar un trozo de pan. Podamos también tomar una copa. Pasen, por favor, pasen. Y quiero que tengamos este entendimiento de que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y hemos sido hechos partes del cuerpo de Cristo. Seguimos todavía en una lucha constante contra el pecado. Seguimos todavía en una lucha contra nuestra naturaleza vieja. Y entonces ahora que tenemos vida, podemos ver e identificar esas luchas que tenemos en nuestro diario vivir, esa lucha contra el pecado. Si hay alguien que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, dijo Jesús. Estamos todos en esto. Sin embargo, Isari, por favor, ¿puedes poner Romanos 1 y 2? 8, 1 y 2. Dice, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y dado que ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amén. Quiero que demos gracias al Señor. Oremos. Cierre sus ojos. Démosle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos libraste de la muerte. Gracias, Señor, porque por medio de tu sangre nos diste vida. Cuando no teníamos ninguna opción, Señor. Estábamos completamente destinados a morir eternamente, condenados por la ley, condenados por nuestra conciencia, completamente alejados de ti, Señor. Pero tu sangre derramada sobre nosotros nos cubrió y vivificó nuestro ser. Tu sangre derramada trajo vida nueva y nos diste una nueva identidad. Pusiste tu ADN dentro de nosotros, Señor, para ya no ser unos extraños, sino ser tuyos, ser parte de tu familia.
hijos de una misma sangre, que es la sangre de este Cordero que se entregó por nosotros. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos, Señor, pero aún así lo hiciste. Bebamos esta copa en gratitud por el sacrificio, en gratitud por esta sangre que hoy corre por nuestras venas. Amén. Pero no se quedó solamente con esta sangre que nos vivifica, sino que además nos dio un cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque tu sangre que ahora corre por nuestras venas, que corre por nuestro ser, también alimenta tu cuerpo en nosotros. Gracias, Señor, porque también ahora nos has hecho parte de tu familia y permites que podamos tener comunión los unos con los otros. Entender que podemos ser edificados unos con otros. Gracias, Señor, por este cuerpo que fue partido, que fue molido, pero que hoy nos hace tener identidad, que hoy nos permite saber que no estamos solos, que estás tú con nosotros, dentro de nosotros, pero también que somos parte de algo mucho más grande, y es tu iglesia, Señor. Comamos este pan en el entendimiento que somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. ¿Puede tomar sus asientos unos minutos más? Solo 2 minutos más. O 3. Quiero que al irse de este lugar pueda tener la certeza también de que a pesar de este pecado que mora en nosotros y que nos lleva continuamente a fallarle al Señor, el Señor ha provisto para nosotros muchas promesas, muchas, y quiero mencionarles algunas. Y cuando usted se sienta abrumado por fallarle al Señor, piense en esto y dele gracias a Dios. Dios es nuestro refugio en medio de la debilidad. Amén. Amén. Si quiere anotar las citas, porque todo esto está con citas bíblicas, no estoy inventando nada acá. Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro refugio en medio de la debilidad. Salmo 34:18 dice que Dios es cercano a aquellos que se arrepienten, a los quebrantados de corazón. Deuteronomio 31:8 dice que su fidelidad nos sostiene. Gracias, Señor. Salmo 147:3 dice que Dios sana nuestras heridas. Isaías 40:11 dice que Él nos lleva en sus brazos como un pastor. Salmo 55:22 dice que el Señor nos da descanso en nuestras cargas. Isaías 40, del 29 al 31, dice que Él nunca descansa. Él nunca se cansa de fortalecer a los débiles. Salmo 136 dice que su misericordia es eterna. Salmo 116, que Él escucha nuestras súplicas y no nos rechaza.
Salmo 8:34 dice que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Gracias, Señor. Mateo 11:28 al 30 dice que Cristo lleva nuestras cargas. 1 Corintios 10:13 dice que Dios es fiel para no dejarnos ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Él es fiel. Hebreos 2:18 dice que Jesús sufrió para compadecerse de nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Romanos 8 del 37 al 39 dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8 del 38 al 39 dice también que nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera nuestros tropiezos. Mateo 11:28 dice que el Señor promete darnos descanso. Y 2 de Corintios 12:9 dice que su gracia es suficiente para nosotros. Tengo una lista mucho más larga. Se la voy a mandar al WhatsApp. Para que más que hambre de comida a esta hora de la tarde, podamos tener hambre de conocer a nuestro papá. Aquel que no nos va a castigar porque rompimos el auto. Aquel que no nos va a poner la pata encima cuando estemos heridos. Su palabra dice que Jesús no apagará aquel pábilo, aquella mecha que está humeando, sino que la va a encender, le va a dar vida para que pueda encender. Él no va a apagar el pábilo que humea, ni tampoco va a terminar de romper aquella caña que está medio maltrecha, aquella caña cascada. Él no va a terminar de romperla, sino al contrario la va a restaurar. Hay restauración para cada uno de nosotros. Tengamos hambre y sed de justicia, porque el Señor nos va a saciar. Esa es su promesa. Amén. Que el Señor les bendiga en esta semana. Amén. Salude a su hermano y dígale: no estás solo, no estás solo. Tienes al Espíritu Santo y me tienes a mí. Amén. Bendición.